Cordial saludo. Desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, nos permitimos realizar el siguiente objeto virtual de información para abordar la temática tablas de frecuencia. Este recurso digital tiene como objetivo general conocer cómo representar datos estadísticos a través de tablas de frecuencia, y como objetivos específicos comprender los conceptos de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada, así como identificar la amplitud de un intervalo y su marca de clase. Una tabla de frecuencia es el primer paso en el camino a representar gráficamente un conjunto de datos. Para la construcción de una tabla de frecuencia debemos tener claro lo que es una frecuencia absoluta, siendo esta el número de veces que aparece repetido un dato o un suceso. Veámoslo en un ejemplo. Suponga que las notas de 15 estudiantes del curso Estadística y Probabilidad están dadas por este conjunto de datos. Aquí vemos que tenemos datos variando entre 1 y 5. Veamos cómo quedaría la frecuencia absoluta para este conjunto de datos. Tenemos que el valor 1 aparece una única vez, así su frecuencia absoluta es 1. El valor 2 aparece una única vez, por tanto su frecuencia absoluta es 1. El valor 3 aparece 1, 2, 3, 4 veces y así su frecuencia absoluta será 4. De la misma forma lo calculamos para 4 y 5. Siguiendo con la construcción de la tabla de frecuencia, debemos pasar ahora al concepto de frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y n, siendo n la cantidad total de datos. Para nuestro ejemplo tenemos que la cantidad total de datos es 15. Así, la frecuencia relativa representada por h sub i va a ser la división dada entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Vemos, por ejemplo, que para el dato 3 su frecuencia absoluta es 4, por tanto su frecuencia relativa es 4 entre 15. Vemos en la siguiente tabla ya los cálculos realizados para cada uno de nuestros datos. Pasamos ahora a lo que es frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Como su nombre lo indica, son la acumulación de las frecuencias absolutas y frecuencia relativa respectivamente. Entonces, para estas debemos ir calculando la suma hasta el dato en el que nos encontremos en el momento. Veamos en nuestro ejemplo. Entonces, ya las tres primeras columnas las habíamos calculado anteriormente, corresponde al dato, su frecuencia absoluta, su frecuencia relativa, y aquí vamos a calcular entonces la frecuencia absoluta acumulada. Siempre el primer valor, como es únicamente esto, la frecuencia absoluta y la acumulada va a ser la misma. Ya para el segundo valor, la frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma de las dos frecuencias absolutas que llevamos hasta el momento. Así, 1 más 1, tenemos 2. Y así continuamos haciendo las sumas de las frecuencias absolutas para calcular las frecuencias absolutas acumuladas. Vemos, por ejemplo, para el dato 4, que la frecuencia absoluta acumulada va a ser la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores. Así, 1 más 1, 2, más 4, 6, más 5, 11. Otra forma de calcularlo es la frecuencia absoluta que teníamos en el dato anterior más la de este dato sería 6 más 5 igual a 11. Para saber si estamos construyendo de manera correcta nuestra tabla de frecuencia, debemos verificar siempre que en la última fila, en el último intervalo, la frecuencia absoluta acumulada nos dé el número total de datos, ya que estamos contando o sumando todos los datos que tenemos en el conjunto de datos. De la misma forma calculamos ahora la frecuencia relativa acumulada, solo que ahora la acumulación se va a dar es referente a las frecuencias relativas. Así, por ejemplo, para el dato 3, nosotros podemos ver que su frecuencia relativa acumulada va a ser la frecuencia relativa acumulada que teníamos en el dato anterior, más la frecuencia relativa de este. Vemos que 0.133 más 0.267 es igual a 0.4. Y para este caso verificamos que las frecuencias relativas acumuladas fueron correctamente calculadas si en el último intervalo la frecuencia relativa acumulada nos da un total de 1. La tabla de frecuencia que construimos anteriormente es una tabla de frecuencia con datos que no están agrupados.
Sin embargo, cuando tenemos un conjunto grande de datos que varían mucho o cuando los datos se representan o son variables continuas, la tabla de frecuencia que debemos construir para representar estos datos debe ser una tabla de frecuencia con datos agrupados. Para esto introducimos entonces tres nuevos conceptos. Son estos: clase, amplitud de clase y marca de clase. Una clase es la agrupación de valores en un intervalo que tiene una misma amplitud. Amplitud de clase es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Debemos tener en cuenta que una clase o que las clases son siempre excluyentes. Quiere decir esto que un dato no puede estar en dos clases. Un dato aparece únicamente en una clase. Y marca de clase es aquel valor que va a representar ese intervalo. Este valor es calculado como el punto medio del intervalo. Veamos esto en un ejemplo. Tenemos entonces ahora 33 datos y deseamos construir una tabla de frecuencia con datos agrupados en 5 intervalos. Para hacer más fácil nuestro ejemplo, hemos presentado ya los datos de forma ordenada, siendo el menor dato 0 y el mayor 45. Vamos a calcular ahora cuál sería la amplitud de cada clase, recordando que deben ser iguales y que debemos tener 5 intervalos. Para esto vamos a calcularla tomando el valor máximo menos el valor mínimo y lo dividimos entre el número de intervalos que deseamos. Así nuestro valor máximo es 45, nuestro valor mínimo es 0 y la cantidad de intervalos que deseamos es 5. Realizamos la operación 45 menos 0, lo dividimos entre 5, que es el número de intervalos que queremos, y el resultado nos da 9, es decir que la amplitud de clase para este ejemplo va a ser 9. Eso lo podemos ver ya acá en la tabla de frecuencias, que vamos a explicar un poco acá cómo se construyó. Comenzamos con el dato inferior y le vamos sumando los 9, ¿cierto? Para garantizar siempre que tenemos una amplitud de 9. Eso podemos verificarlo, por ejemplo, aquí en esta clase 36 menos 27, eso nos va a dar 9. La marca de clase, como dijimos, es el punto medio de cada uno de estos intervalos. Así, para calcularlos podemos sumar el límite inferior más el límite superior y la suma la dividimos entre 2, así obtenemos el punto medio. De esta forma 18 más 27 nos da un total de 45 y 45 entre 2 nos da 22.5. De esta forma calculamos cada una de las marcas de clase. La frecuencia absoluta, en este caso, como no es un único dato que tenemos, sino un intervalo permitido en este caso, entonces vamos a contar todos los valores que aparecen en este intervalo dentro de nuestro conjunto de datos. Como están aquí ordenados, vemos cuáles son los valores que están entre 0 y 9. Entre 0 y 9 son los primeros 4 valores. Entonces la frecuencia absoluta entre 0 y 9 es 4. Tomemos otro intervalo, por ejemplo, entre 27 y 36. Entre 27 y 36 vemos que comenzamos aquí 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Tenemos 6 datos en ese intervalo entre 27 y 36. Vemos acá que para 27 y 36 la frecuencia absoluta está dada por 6. La frecuencia absoluta acumulada, como lo dijimos anteriormente, van siendo las sumas de las frecuencias absolutas. Así, por ejemplo, vemos acá que para este dato la frecuencia absoluta acumulada es 21 más 6, que me da un total de 27, y sabemos que está correcto porque al final nos da 33, que es la cantidad total de datos que tenemos. Ya teniendo la frecuencia absoluta, calculamos la frecuencia relativa de la misma forma como lo hicimos anteriormente, haciendo el cociente de la frecuencia absoluta entre 33, que es el número total de datos. Hacemos eso para cada una de estas, así 4 entre 33 nos da 0.12 y lo mismo para cada uno de los otros intervalos. Y nuevamente la frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas. Podemos ver, por ejemplo, acá que para este intervalo la frecuencia relativa acumulada es la suma de la frecuencia relativa acumulada en el anterior, que es 0.63 más 0.18, y eso nos da un total de 0.81. Y vemos que está correcto, ya que en el último intervalo nos da un total de 1. Con esto concluimos que las tablas de frecuencia son una herramienta que nos permite ordenar los datos, que estos datos los podemos ordenar de forma agrupada o no, y
que cuando son no agrupados, cada dato mantiene su propia identidad, mientras que en los agrupados los identificamos es por clases. Agradecemos su atención. Dejamos acá las referencias bibliográficas usadas para la construcción de este objeto virtual de información. Son los libros de autores Guerra, Menéndez, Barrero. El libro se titula Estadística. Y el libro Estadística Descriptiva Inferencial de autores Puente. Este objeto virtual de información fue elaborado por la docente Jamie Peralta de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Muchas gracias.